Bien, mis hermanos, vamos a iniciar la lección de la escuela dominical. Vuelvo a darles una bienvenida, pero ahora se las tengo que dar mucho más formal, porque acabamos de abrir la transmisión a través de Facebook Live. Así que si algún hermano de los que estamos aquí de manera presencial o alguna de las personas que se van agregando a la transmisión desea ver este mensaje más tarde, volverlo a escuchar, volverlo a repasar, algún detalle que le llamó la atención y que lo quiera recordar, ingresen a Facebook. En Facebook busquen una cuenta que se llama Miguel Montoro, así se llama, Miguel Montoro P, una P y una E, Miguel Montoro P, y ahí aparece el video. Usted vuelve a darle play y lo puede volver a ver cuantas veces guste, o por la tarde ya lo voy a subir al canal de videos de YouTube Miguel Montoro, donde también vamos subiendo los estudios que se van compartiendo. Entonces, hermanos, estamos aquí en el Centro Evangélico Maranatha, Orizaba, Veracruz, en la zona centro de México, compartiendo el mensaje de hoy, que está basado en la carta de Pablo a los Gálatas, porque es lo que estamos estudiando. Pero antes de ello, yo tengo aquí unos cacahuates enchilados, unos cacahuates salados y algo con chocolate, que si es con chocolate debe ser bueno. Entonces, hermanos, estas cositas que tenemos, lamentamos no podérselos dar a los hermanos que nos siguen a través de internet, pero son para los que estamos aquí. La dulcería de la iglesia nos los comparte y nosotros los compartimos con ustedes. Así que, mis hermanos, hago unas preguntas para ponernos a tono con el mensaje y así sirve que podemos obsequiar lo que tenemos aquí. Muy bien, estamos estudiando la carta a los Gálatas. Ya aprendimos desde hace ya algunas semanas, ya estamos casi por terminar la carta, ya aprendimos que la carta a los Gálatas fue una de las primeras cartas que Pablo escribió. Es más, la carta a los Gálatas, que según se estima fue escrita entre el año 51 y 52 después de Cristo, analícenlo, y tan solo 20 años después de la resurrección de Cristo ya estaba la carta a los Gálatas circulando en las iglesias de esa región. Esa carta es escrita mucho antes incluso de que algunos de los evangelios ya estuviesen escritos. Pablo, el apóstol, ya era en ese momento un misionero reconocido. Pablo, él estaba radicado en una ciudad llamada Antioquía. Esa era su ciudad sede. Ahí se reunía Pablo, en Antioquía. Había dos Antioquías. Pablo estaba en una de esas Antioquías. Y ahí él se reunía. Era miembro de una iglesia como esta. Pero Dios a Pablo y a Bernabé los llamó para que ellos hicieran una labor misionera. Y ellos empezaron un recorrido por lo que en aquel tiempo se conocía como la provincia romana de Asia, no confundir con el continente asiático. Y Pablo empieza un recorrido por la provincia romana de Asia en lo que hoy conocemos como su primer viaje misionero. En ese primer viaje misionero, el apóstol Pablo llega a una ciudad de costa, tierra caliente, a una ciudad donde Pablo, estando en la costa, se enferma. Y como esas enfermedades tropicales, hermanos, a veces la única manera de poder sanar a la persona es sacarlos del entorno tropical, Pablo, estando enfermo, es llevado tierra adentro a una región conocida como Galacia y se tiene que quedar por varios meses ahí y aprovecha ahí para empezar a predicar de Jesucristo. Las personas que eran gentiles, no judíos de nacimiento, conocen de Cristo, aceptan a Cristo, la vida cristiana comienza a florecer, comienzan a establecerse varias iglesias y Pablo se queda mucho tiempo ayudándolas hasta que él se va y continúa su viaje misionero. Estoy haciendo un pequeño recuento, ya hemos visto mapas acá, hemos visto gráficos, estoy tratando de resumir. Pablo continúa su viaje misionero y las iglesias ya en Galacia se quedan establecidas con ancianos o líderes que comienzan a enseñar a las iglesias para que las iglesias empiecen a crecer por dentro. Recuerden, la vida cristiana cuando aceptamos a Cristo es nacer por dentro. Ahora hay que crecer por dentro. Pero algo empezó a salir mal. Desde Israel, bien lejos de donde estamos hablando nosotros, algunas personas viajaron hacia la provincia de Asia de religión judía y llegaron a las iglesias de Galacia. Entraron a las iglesias y se dieron cuenta que eran iglesias cristianas. Digo, ellos también eran cristianos, pero ellos creían que se tenía que practicar el judaísmo para que entonces realmente se pudiera uno salvar. Entran a las iglesias de Asia y, para que lo entendamos de una manera simple, a través de una ilustración, las infectan. Infectan a las iglesias en Galacia.
porque les comienzan a enseñar que no bastaba Cristo, que también había que hacer otras cosas para poder ser mejores personas. Y las iglesias en Galacia entran en crisis. Le avisan a Pablo que él está lejos. Oye, Pablo, algo no anda bien en Galacia. Y entonces Pablo escribe una carta para tratar de sacudirlos un poco y de resolver lo que estaba pasando. El resultado es lo que tú tienes en la Biblia, que se llama Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Ese fue el resultado. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? En la iglesia de Galacia, gracias a esa influencia de la religión judía, los hermanos en las iglesias de Galacia ya empezaban a dudar de la autoridad de Pablo. Y entonces Pablo usa la carta para defender su apostolado, su trabajo. Segundo, estaban empezando a mezclar las enseñanzas de Cristo, que hoy nosotros solemos usar la palabra gracia para referirnos a ellas, vivir en la gracia. Estaban empezando a mezclar el vivir en la gracia con la religión. Y ya estaban empezando a creer que había que portarse de cierta manera porque si no las cosas no funcionaban. ¿Cuál es el problema de las religiones? ¿Saben cuál es el problema? Y ese era el problema que Pablo intentaba atacar. El problema de las religiones es que todas las religiones se preocupan porque cambiemos por fuera o por dentro. Por fuera. La realidad es por fuera. Cambia por fuera. Cambia por fuera. Te tienes que ver bien, tienes que usar un ropaje especial, tienes que comportarte de cierta manera, tienes que utilizar ciertas palabras, cambiar por fuera. Pero muchas de las veces el religioso lo vemos cambiado por fuera, pero por dentro, en las palabras de Jesús, sepulcros blanqueados, ¿no? Un sepulcro que por dentro está limpio y lavado, pero por dentro solo tiene huesos y podredumbre. Ese es el problema de las religiones. Si ese no fuera el problema, en Alemania los sacerdotes católicos no habrían abusado de 3.000 niños en un periodo de 20 años. Pero sí es un problema. Porque las religiones hacen que la persona cambie por fuera, pero por dentro, no hay absolutamente nada bueno. Eso les estaba empezando a pasar en Galacia. Y Pablo quiere que no les pase eso. Y por eso Pablo, después de hablarles de que él tenía autoridad y después de hablarles de que la religión no servía para nada, ahora Pablo les comienza a explicar cómo debe de ser una vida que no ha cambiado tanto por fuera, sino que ya ha cambiado por dentro. Por eso hoy, hermanos, nosotros vamos a estudiar este tema donde ya Pablo se mete a detalle a tratar de explicarnos cómo es la vida de una persona que ha cambiado por fuera. Nuestro tema se llama Dos formas de vida. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. ¿Quién me hace favor de leer el del 16 al 20? 16 al 20. 5, 16 al 20. Hermana Zaira, por favor. Digo, pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Hasta el 20? Sí, hasta el 24, por favor. Idolatría. No, hasta el 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. No, la galería del horror. Y otro hermano o hermana que nos lea hasta el final. Hermano César. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El carácter cristiano es producido por el Espíritu Santo, no por el esfuerzo propio, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros. Muy bien. Pablo ahora lo que hace es diseccionar la vida cristiana. Pablo abre la vida cristiana y nos la muestra tal cual es. Pablo quiere que los hermanos en Galacia entiendan que lo importante no es cambiar por fuera, lo importante es cambiar por dentro. Y Pablo les quiere explicar cómo son las personas que han cambiado por dentro y cómo son las que solo han cambiado por fuera, y las compara, para que así los hermanos en Galacia y hoy nosotros podamos valorar nuestra propia vida, hacer un autoanálisis y poder saber qué tanto nosotros realmente hemos cambiado por dentro o qué tanto solamente somos religiosos. Gálatas capítulo 5. ¿Cuántos mensajes y sermones no se han escrito sobre Gálatas y se han impartido? ¿Cuántas veces las iglesias cristianas por años estudian este pasaje? ¿Y cuántos, vamos pues, creo la mayoría de los cristianos, sin leer la carta, diríamos de memoria las obras de la carne y los frutos del Espíritu, ¿no? Sin abrir la Biblia. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las obras de la carne son manifiestas. Adulterios, fornicaciones, inmundicias, laximias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. O sea, es una lectura común en el mundo cristiano. Pero hoy, para no enfocarnos precisamente en lo común que es y en volver a reiterar palabras o ideas que muchas veces se comparten, ¿no? Yo quiero irme por detalles del pasaje que casi no se analizan, que al final nos llevan a lo mismo, pero que van a enriquecer ya el conocimiento que muchos tenemos. Comencemos con el título: dos formas de vida. Según Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, una persona que ha aceptado a Cristo tiene dos formas de vivir su vida. Esas dos formas son La carne y el espíritu. exacto. Hermano Luis, ¿quieres cacahuates con chile, sin chile o chocolates? Uy, quería yo quedarme con eso. Bueno, está bien, chocolates. Ahí en la pantalla hay dos maneras de vivir la vida cristiana. La vida cristiana, no vayan a creer que hablar de la carne es para referirnos a los que no conocen nada de Dios. No. Esta fue una carta escrita para cristianos. Eso significa, oigan, qué interesante, ¿eh? Eso significa que según Gálatas 5 puede haber cristianos espirituales, pero también puede haber cristianos carnales. Miren, qué interesante. A ver, vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con la cuestión de vivir en el Espíritu. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. Ahora, el griego, por ser un idioma diferente, tiene reglas distintas, incluso gramaticales. En algunas ocasiones, buscar el significado de las palabritas o la forma en que fueron escritas ayuda mucho para entender el sentido de quien escribió la carta. En el caso del versículo que yo acabo de citar, digo pues, andad en el Espíritu. La palabra andad está en un tiempo gramatical griego que, para entenderlo mejor en español, tendríamos que modificarlo y sustituirlo por dos palabras. Digo pues, andad en el Espíritu, tendríamos que sustituirlo así. Digo pues, sigan andando en el Espíritu. Digo pues, sigan andando en el Espíritu. Eso me lleva a una pregunta. Quien quiera dar una respuesta, levante su mano para que yo le obsequie algo de la dulcería. Pregunta: ¿es automático andar en el Espíritu? O sea, ya levantó mano, primero la hermana y si no allá. ¿Es automático? O sea, digo pues, sigan andando. Yo, Miguel Montoro, ustedes, quien guste, aceptaste a Cristo, te hablaron del amor de Cristo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador, cambia mi vida. Perfecto, ok, no hay ningún problema. Más, ya somos hijos de Dios. Así lo dice Juan capítulo 1. Más a todos los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, ya usted es hijo de Dios. Con ello viene una promesa aparejada. Pablo escribió en Efesios que habiendo creído en él fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo está morando en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ya eso hace que automáticamente ya empieces a vivir en el Espíritu. A ese nos enfocamos. Para ver detalles diferentes del pasaje. Hermana Carmen. No es automático. Esforzarnos y día tras día ir siendo mejor. Muy bien, la hermana Carmen dice, tenemos que esforzarnos para día con día ir siendo mejores.
Hermana Carmen, chocolates, yo me quedé con la idea de los chocolates, perdón. Luis, no te vayas a compartir menos. Hermana Carmen, cacahuates con chile o nada más saladitos. Saladitos. Aquí hasta menú les ofrecemos, hermanos. En otra iglesia les va a pasar esto. Muy bien, pero enriquezcamos lo que la hermana nos dijo con alguna otra opinión, pero ya sin premio. ¿Es automático? Yo ya creo en Cristo y ya, vida espiritual, soy un cristiano espiritual. Hermana Marina, ¿qué opinas? Yo pienso que es el proceso de la santificación. O sea, que es un ¿no? proceso. Sí, que Dios nos está haciendo día a día continuamente, ¿no? Que nosotros... Ya, que la hermana aporta algo, ella dice, no, ser un cristiano espiritual es un proceso, y es un proceso cotidiano, no es automático. Hermano César, ¿sí levantaste tu mano? Sí, mi hermano, opinión. No es automático, porque muchas veces está en la decisión de uno. Muy bien, Porque realmente es decisión. Para mí es decisión. muy bien. Entonces, veamos, analicemos este detalle del pasaje, que es muy enriquecedor. Digo pues, sigan andando. Eso significa que si dice, escuchen, sigan andando, quiere decir que en algún momento alguien que estaba parado, ¿qué hizo? Comenzó a caminar. Y lo que Pablo dice es, si ya comenzaste, sigue caminando. Eso significa, y no se vayan a confundir, que un cristiano espiritual no es automático. Usted ya aceptó a Cristo, qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo fue? 15 años, el tiempo que sea. El tiempo que sea, no le garantiza a usted que usted sea un cristiano espiritual. Porque para ser cristiano espiritual no debemos seguir un proceso automático. La palabra correcta sería, tiene que haber una total rendición de nuestra vida a Dios. ¿Usted quiere ser un cristiano espiritual? Excelente. Dios ya mandó al Espíritu Santo para ayudarlo. Porque el Espíritu Santo sabe que lidiar usted con usted mismo es espantoso. Y la verdad es que lo es. O es más, quito la palabra espantoso, es desesperante. A veces somos como Pablo en Romanos capítulo 6, lo que no quiero hacer, eso hago. No sé a cuántos les ha pasado, que como cristianos de momento estamos haciendo algo y hacemos algo que no es correcto y nos quedamos pensando, pero si no lo quería hacer, yo no quería hacerlo, pero ¿por qué? Bueno, bienvenidos a la verdadera vida cristiana, a la real, a donde realmente se cambia por dentro y no por fuera, a donde no nada más maquillamos nuestras deficiencias, sino que luchamos y nos enfrentamos a ellas. ¡Ah, qué difícil es ser cristianos espirituales! Nos plantamos frente a nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos, y ahora Dios dice, perfecto, yo ya te equipé para que seas espiritual, pero tienes que comenzar a andar. Hermanos, no puede haber espiritualidad hasta que no haya una rendición total de nuestra vida. El proceso no es automático. No vaya usted a cometer el error de volverse un cristiano carnal, porque los hay y muchos, que le citan la Biblia de memoria. Es más, son predicadores que se paran en auditorios con miles de personas, salen en televisión cristiana, son pastores, pero son carnales. Ya, ¿para qué le damos más vueltas? Son gente que no ha caminado, no sigue caminando. Mejor se queda en la religiosidad de dar una opinión, en la religiosidad de censurar, en la religiosidad de juzgar todo, en la religiosidad de criticar todo, pero apenas nos asomamos a su interior, uy, hermanos, y es un lugar espantoso. Como los túneles que hay debajo de la piedra de Huistla. Perdón. Me acordé que hace 8 días andábamos en Chiapas y los hermanos nos llevaron a la piedra de Huistla, un piedrón de 120 metros de alto, 600 metros de diámetro, y cuando llegamos a la piedrota, unas niñitas nos dijeron, si nos da para el refresco lo cruzamos por los túneles. Y a mí que me rechocan los túneles, ahí estaba yo ya arrastrándome por los túneles, hermanos, ¿no? Sí, yo aproveché. Ahora, ¿saben cuál es el detalle? En verdad, la ilustración es muy buena, porque uno llega a la piedra, wow, se ve impresionante, maravillosa, una roca gigantesca. Hay unas escaleras que suben hasta la mitad, hasta ahí se puede llegar con seguridad, y no, se contempla todo, muy bonito. Pero nos metimos a las entrañas de la piedra, y no es broma, el lugar es conocido porque hacen mucha brujería. Y ahí por donde nos llevaban arrastrando las niñas, todavía veíamos otros túneles que se iban más hacia abajo. Yo les preguntaba, le digo, oye hija, ¿y para dónde va? Dice, no, pues ni sabemos. Nosotros nada más nos aprendimos esta ruta y para allá ni nos metemos. Bueno, hermanos, en el transcurso de la entrada a la salida por el otro lado de los túneles, que son como unos 20 o 25 minutos, no, hombre, sorprendente. ¿Saben qué encontramos adentro? Sí, obvio, ¿no? Rocas y más rocas y más rocas y más rocas. Ajá. Pero ¿saben qué había?
botellas de licor, condones, basura, vasos, y no lo van a creer, huesos humanos. Los encontramos, huesos humanos, está una calavera. No, se meten a... No, se meten a hacer brujería. O sea, allá nos estaban diciendo que se sabe de gente que tiene la costumbre de meterse 11 de la noche y si salen 6 de la mañana, y ahí se quedan en los túneles, ofrendas así con cosas regadas. No, perdón, aparte de platicarles un poquito de allá, es el comparativo. Así hay mucho cristiano, que por fuera como la piedra, no imponentes, impresionantes, pero apenas entra uno a las entrañas y descubre uno toda una suerte de cosas, porque hay dos maneras de vivir la vida. Pero recuerden, no es automático. Segunda pregunta que les planteo que tiene que ver con el espíritu. ¿La espiritualidad se logra por esfuerzo humano? Sí. ¿Qué opinan? ¿Quién levanta su mano, le da su opinión y los cacahuates con chile son de usted? Hermano César. No, yo siento que no es esfuerzo humano, porque si fuera esfuerzo humano nunca haríamos cosas diferentes. Buen Porque el punto. humano no. Ok, mi tendría hermano. que ser por- ¿Ya te tocaron cacahuates? ¿No? No, porque pensé que ya le habían tocado. Mi hermano. Ok, ¿qué opina? ¿Alguna otra opinión para enriquecer? ¿Por nuestras propias fuerzas se logra vivir una vida espiritual? ¿Cómo es? A ver, allá atrás. Yo creo que no, bueno, en mi caso, ¿no? Que estoy empezando, Sí. ha sido muy difícil, entonces en algún momento yo platicando con él, le digo, es que si por cuestión mía siento que soy muy débil, le digo, pero en cuestión de comenzar a orar, comenzar a pedirle a Dios y a Cristo, entonces yo creo que el esfuerzo es más espiritual, más, realmente más espiritual, porque como carnal es débil. Sí. Nosotros somos débiles. Sí, definitivo. Pues yo creo que el esfuerzo es más espiritual. Es más espiritual. Muy bien, hermano Martín. ¿La pregunta cuál era? La pregunta es, ¿el ser un cristiano espiritual es resultado solo del esfuerzo humano? O sea, ¿alcanzamos ese grado solo por nuestro propio esfuerzo? Con nuestra espiritualidad. Ajá, sí, alcanzamos por nuestro propio esfuerzo. Bueno, debemos de recordar algo que es importante, que cuando nosotros damos nuestra oración de fe, recibimos al Espíritu Santo. Exacto, sí. Eso viene de premio, ¿no? Exacto, por decirlo así. Exacto, sí. Ahora, en nosotros está el fortalecerlo, en nosotros está hacer las cosas lo más correcto posible. Sí. Y si nosotros seguimos un proceso en el donde identificamos nuestros errores, como decía la hermana, y batallamos para hacerlo, indiscutiblemente que lo vamos a enriquecer. Se me va la cita de la Biblia donde habla de no No contristéis al espíritu, ¿no? Ese es el No problema entristecer al realmente que nosotros tenemos, ¿no? Porque ahí está y nos está advirtiendo y nos está diciendo las cosas, pero nosotros Ya. preferimos. Muy bien, vamos acercándonos. Cosas del pasaje que casi no se estudian. Uno, la vida espiritual no es automática, ya nos quedó claro. Segundo, no existe esfuerzo alguno que nosotros podamos hacer para alcanzar la verdadera espiritualidad. O sea, todo es obra de Dios, del Espíritu de Dios en nosotros, porque es un asunto espiritual y nosotros somos carnales vendidos al pecado. Ahora, pero entonces no debemos hacer nada. O sea, una condición pasiva de, oh Espíritu, ven y lléname, que así muchos le hacen, ¿eh? No los han visto en los conciertos, alzan los brazos creyendo que son antenas, como para que les llegue más espíritu. No, a ver, calma, eso no quiere decir que esté malo hacer eso. Si alguien siente que así es la forma en que está adorando a Dios y levanta sus manos, que las levante. Si tú las quieres levantar, levántalas. Ese no es el problema. El problema es que hay que comprender que si bien es cierto que todo es trabajo del Espíritu, nuestra posición no debe ser una posición pasiva. Nosotros tenemos que tener una verdadera disposición a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios, si algo le dio al hombre como mayor regalo de todos, fue el libre albedrío. Y Dios nunca va a obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Entonces, ¿Dios quiere que usted sea espiritual? Sí. ¿Dios quiere ayudarlo a que usted sea más espiritual? Sí. ¿Dios quiere bendecirlo? Hablo de cosas hasta materiales. ¡Claro! Pero Él solo se lo va a dar a los verdaderamente espirituales. Ahora, otro punto. Ya aprendimos que no es automático. ¡Excelente! ¿Dios a usted lo equipa para que sea más fácil ser un cristiano espiritual? Sí, porque ya le dio al Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y a usted qué le toca hacer? Decirle a Dios, haz conmigo lo que quieras. Porque el problema es,
Cuando el Espíritu Santo comienza a hacer su trabajo desde adentro y te trae a que te sientes aquí y estás ahí viendo al hermano Montoro, ¿no? Y de momento el hermano Montoro dice algo que de veras te toca por dentro. Voy a poner un ejemplo. El predicador, el que sea, quiten el nombre, el que sea, el predicador te dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de vivir entre dos pensamientos? Si eres en verdad hijo de Dios, demuestra que eres hijo de Dios y comienza a hacerlo con lo más sencillo. Comienza a hacerlo con tus palabras, por poner un ejemplo. Y el predicador dice: porque debes recordar lo que dice la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¡Ay! Eso te caló. Te caló grueso. Porque a ti a ratito se te sale el se te sale. Se te sale, aunque quieres evitarlo. ¡Ah! Te cuesta mucho trabajo. Y luego el entorno donde trabajas, y luego el ambiente donde estás tan pesado, y luego la gente que a veces nos presiona para que seamos parte de un todo, el no querer perder amigos, el no querer dejar de ser popular, y si aquel dice una palabra corrompida, pues yo voy a decir dos, quiero sentirme parte del grupo. Y el Espíritu te está tocando. El Espíritu te toca y por dentro dices: pero es verdad, estoy diciendo palabras corrompidas. ¿Qué va a pasar o qué debe suceder para que las dejes de decir? Que tú tomes la decisión de hacerlo. O sea, nuestra posición no es pasiva. No es pasiva. No es automática la espiritualidad, definitivo. No es automática. No va a ser resultado de nuestro esfuerzo, porque es la influencia del Espíritu. Pero no somos pasivos. Debemos de poner nuestra vida a la disposición de lo que Dios diga, para llegar a un punto en que digamos, fíjense bien, fíjense a dónde voy a llegar, hasta que lleguemos a un punto en que digamos: aquí estoy, quiero ser un cristiano espiritual, quiero ser un mejor esposo espiritual, una mejor esposa espiritual, un mejor trabajador espiritual, un mejor hijo, como usted quiera, en la faceta que usted quiera. Pero la idea es llegar a un punto en que usted diga: esto que voy a hacer, no lo voy a hacer porque quiero, no lo voy a hacer porque lo entiendo, lo voy a hacer porque Dios me lo manda. Qué difícil es llegar a eso. Es muy complicado. Es lo que yo le comparto a los jóvenes cuando les hablo sobre el tema del respeto hacia los padres. Yo siempre les digo a los jóvenes: a tu padre lo tienes que respetar, no porque se lo merezca, no porque realmente él sea digno de tu respeto, no porque esté haciendo lo correcto, no porque sea el mejor padre o madre que tú necesitas. Lo tienes que hacer porque Dios te lo manda. Y es muy complicado, ¿no es verdad? Es muy complicado. Pues Dios me lo mandará, pero ahí viene mi cuate el burro hijo de tu. Entonces la espiritualidad nunca va a llegar. ¿Sí? Le vamos comprendiendo lo que Pablo quería que entendieran los Gálatas. Muy bien, mis hermanos, hacemos un cambio y le damos voz a la hermana Zaida. Ahora vamos a pasarnos a estudiar un poquito, bien rápido, esa lista de las cosas buenas y las cosas malas. Hermana Zaida, ¿comentario? Pues quedó muy claro. Yo me quedé desde un principio con la idea ya recalcada. No es automático, el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero requiere muchísimo esfuerzo. Y creo que, particularmente estudiando un poquito así los tipos de carácter de cada persona, a algunas personas les cuesta más trabajo que a otras, por su propio carácter. Okay. Yo pienso eso. Que yo soy de la opinión de que a todos les cuesta el mismo trabajo, solo que por el diferente carácter son distintas las afectaciones que nuestra naturaleza carnal tiene sobre nosotros. Ahora, eso de las naturalezas, si alguien no lo tiene claro, bien rápido. Adán pecó hace muchos años, y a raíz de que Adán pecó, por herencia espiritual, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza carnal. Para que me entiendan, esto lo traemos de paquete. Ya llegó, pasó por el líquido amniótico. No que sea una cuestión física, es una cuestión espiritual, es la postura bíblica, y créanme que los hechos lo demuestran. Todos los seres humanos nacen con una naturaleza carnal, una naturaleza que siempre va a tender a hacer lo malo. Siempre. Es más, veámoslo con los niños pequeños que todavía no están en ese proceso de tener la capacidad de tener conciencia de lo que son. Piensen en los niños pequeños. ¿Qué les atrae más, hacer las cosas buenas o las malas? ¿No? Las malas.
Porque nacemos con eso. Antes de aprender a decir sí, aprenden a decir no. Uno les dice no te subas, se sube. No lo hagas, lo hacen. No agarres, lo agarran. ¿Ya? Y así estamos todos los seres humanos, esa naturaleza la tenemos adentro. Ahora, cuando aceptamos a Cristo, bíblicamente, ¿qué sucedió? Dentro de usted nació una naturaleza espiritual. Pero eso es hasta que acepta a Cristo. Ahora, el hecho de que todos los seres humanos tenemos una naturaleza carnal, no quiere decir que en sí todos los seres humanos sean perversos. Porque cada quien se deja afectar más o menos por la naturaleza carnal. Porque así como existe, poníamos el ejemplo del sacerdote pederasta, también existe el hombre rico que sin problemas da 100 millones de dólares para beneficencia, que no es una mala obra. Pero no hay naturaleza espiritual en ellos. Cuando aceptamos a Cristo, me es dada una nueva naturaleza espiritual y a partir de entonces toda la vida es la lucha constante entre la naturaleza carnal y la espiritual. Ahora, sigamos avanzando. Vamos hacia las obras de la carne. Analicemos ahorita las obras de la carne. Las obras de la carne, que ustedes la tienen en el pasaje, las podemos dividir en 3 categorías. Primero, se nos habla de 3 obras de la carne que tienen que ver con la sexualidad. Después vienen 4 que tienen que ver con religión y a lo último vienen 9 que tienen que ver con sociedad. Ahí usted puede analizarlas. Si alguno tiene alguna duda de una de ellas, coméntelo y lo platicamos para así no tener que extendernos con todo. Algunas cuestiones que yo les quisiera señalar, como no, con todo gusto. Una que es muy interesante. ¿Se dan cuenta cómo una de las obras de la carne, donde dice adulterios, fornicaciones, pleitos, lascivias, inmundicias, enemistades, pleitos, hechicerías? ¿Creen que hay una hechicería ahí? Oigan, esto les va a llamar mucho la atención. ¿Sabían que allá donde está escrito hechicería, se está utilizando una palabra griega que es farmakeía? Y usted se preguntará, ¿yo qué ni griego sé? Yo tampoco. Pero lo que sucede es que esa palabra es lo que da origen a la moderna palabra farmacia. Por eso se me salió farmacia decir. Farmakeía es traducido como hechicerías, pero realmente es lo que da origen a la palabra farmacia. Y usted se preguntará, ¿y por qué está ahí esa palabra? ¿Saben por qué? Porque en aquellos tiempos era una costumbre que toda persona que practicaba algún tipo de rito mágico ingería sustancias que lo alteraban. Estamos hablando de los abuelos y los tatarabuelos de las metanfetaminas, la cocaína, las piedras, ¿sí? Exacto, a eso se refiere Pablo. O sea, el LSD. O sea, Pablo censura el hecho de que es una obra de la carne, es resultado de que me está ganando esta parte de mi ser, es el resultado de que me gane la carne el ingerir sustancias para tratar de tener un estado alterado de conciencia. Un detalle bien interesante. De las obras de la carne, ¿alguna duda que tuviesen? ¿Pregunta sobre alguna de ellas? ¿Obras de la carne? ¿No? El hecho de que usted pregunte no quiere decir que sea su problema, por favor. Y si no, usted se levanta y dice, hermano, es que esto le pasa al primo de un amigo. Ah, no, el primo del amigo son las hemorroides. No, esto le pasa al sobrino de mi tío y ya. O sea, tú eres el sobrino de mi tío. A ver, sí entendimos las obras de la carne. Porque estudiar cada una de ellas nos tomaría un tema, hermanos, si no tenemos el tiempo. Por eso es que lo hacemos así. ¿Sí? ¿Seguros? De las obras que tienen que ver con sexualidad, las diferencias entre ellas. La tercera, lascivia, ahí se refiere a la manifestación abierta del dominio sexual sobre una persona. Digo, porque el que va por la calle y voltea y dice, bueno, pues medio trata que no lo vean, ¿no? Pero la lascivia es cuando ya ni siquiera lo esconde. Y sí hay personas así. Hay personas así que llegan y siempre, en cada familia, hay un tío que llega, hola sobrina, y ya siente uno que ya va a la familia, ¿sí? Laxivia, ya no se esconde, ya es abierto, y es manifiesto, es descarado, ¿no? Palabra en nuestro español. ¿Algo más, hermanos, sobre las obras de la carne? ¿Algo que se quisiera señalar? Disensiones, son divisiones, crear divisiones. Sí. Hermano, o sea que yo que no me llevo con mi cuñada, sí, perdonen, pero está usted en la carne. No es que no sea usted cristiano, no. Lo que pasa es que no le está dominando esa naturaleza, le está dominando esta. Eso es todo. César. Yo con mi papá Sí. tengo un cierto Resentimiento.
resentimiento, como que le da más importancia a mi otro hermano. Muy bien. Y a mí me hace sentir que, pues, que no tengo que ir a quererlo o querer a verlo. Ahí mi corazón está funcionando. Exacto, estás controlado por la carne. Porque una de las obras de la carne son los pleitos. Ahí está, ¿no? Los celos. Ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene uno que hacer? Ahí viene la parte dura. Enfrentarnos con nosotros mismos. Tener que ir y decirle al papá, papá, tengo ganas de meterte un par de plomazos. No tanto así. ¿Por qué no? Hay que ser sinceros. No, o sea, bueno, depende de la Bueno, persona. no me dan esas Yo ganas. recuerdo en algún momento una experiencia con mi papá parecida y yo sí le dije, mira, yo la verdad no tengo ni ganas de estar aquí, pero si te lo vengo a decir es porque me manda Dios y lo quiero obedecer, ¿no? Y ni modo, ¿sabes qué, papá? Perdóname y te perdono todo lo que me hiciste. Ya, hay que dejar ese costal atrás. Ah, por favor, pero no le hagan como los cristianos carnales, ¿no? Que luego cuando hay algún culto de avivamiento congregacional, hermanos, está tu hermanito en la fe, tu hermanita, voltea, es la persona, este hermanito, dice el carnal, y voltea y ve a la hermanita, ¿no? Sí, hermanita, venga, denme un abrazo, y ya los veo que se abrazan y se dan de besos, ¿no? Ay, qué linda la comunión, ¿no? Ya termina la actividad, se va el predicador invitado a seguir hablando como víboras detrás de las personas que abrazaron y besaron, ¿no? No, el verdadero creyente espiritual no hace eso. El espiritual hace lo que Dios le manda. César, tienes que perdonar a tu padre y si es posible decírselo y ponerte a cuentas con él, ya, dejar el costal atrás. Pero realmente vivir como si ya no hubiera cuentas pendientes. Sí, porque de nada sirve decirle, papá, perdóname, y después no le hablo en 2 años. No, entonces no lo perdonó. No, hay que hacerlo. Qué duro es esta lucha, hermano Luis. Herejías. Herejías traducido a un español mucho más comprensible es sectarismos. Sectarismos. ¿Qué significa el sectarismo? El sectarismo significa, yo formo parte de un grupo y dentro del grupo tomo la decisión de hacer otros grupos. O sea, sectarismo es el que dice, hermanos, yo ya no estoy a gusto con el hermano Montoro y saben que en mi casa voy a empezar a hacer reuniones, porque yo quiero empezar a enseñar que no hay que dar 2 ofrendas en la iglesia, hay que dar 6. Y como no estoy de acuerdo y no van a cambiar en Maranata, vámonos los que quieran. Y vamos a fundar la primera iglesia de la 6ª ofrenda nacional. Ok, está bien. Eso es un sectarismo, porque es hacer un grupo dentro del grupo. Pero sectarismo también es llegar el día domingo, ¿no? Que ya llegó la hora de convivir, o bueno, el domingo no da mucho tiempo, no da tiempo, porque tenemos poco tiempo. Pero pensemos en una actividad mucho más grande, donde vamos a salir juntos, vamos a ir como familias de la iglesia, vamos a hacer una visita, vamos a darnos un paseo a Córdoba, a celebrar Córdoba Puebla, celebrar 15 años de fundación de la iglesia y vamos a estar conviviendo. También un sectarismo es que tú solo te sientas con los mismos, platicas con los mismos, son solamente tus cuates los mismos. Eso es un sectarismo. ¿Y cómo yo he encontrado problemas en las iglesias? Comienzan. Reunión de damas. ¿Y quién es la encargada de la de damas? Luz. Ay, no. Con Luz no me llevo. No, mejor no voy. Pero no soy honesto ni honesta. Hermana, ¿no vas a ir a la reunión? No. ¿Y por qué, hermana? Es que voy a estar ocupada. ¿Y en qué? Me voy a pintar las uñas. Ay, qué lindo. Eso es un sectarismo. Es hacer grupo dentro de los grupos. Sí, es verdad. Eso es hacer un grupo dentro de los grupos. O sea, por eso hay que tener cuidado. Eso es sectarismo. Hermanos, ¿algo más de esta galería del horror? A ver, Miguel, de lo que le comentas Perdón. al hermano que perdone a su papá. Sí. Y si nosotros nos ponemos a cuenta por el Sí. y la persona sigue lo mismo, ¿qué pasa? ¿Seguimos perdonando cada día? No, lo perdona solo una vez. El perdón es uno solo nada más. Ahora, ¿qué hacer con la persona que a pesar de que yo muestro gracia, la persona solamente me muestra desprecio, ¿no? Usemos el ejemplo del Señor Jesús, ¿les parece? A ver, el ejemplo del Señor Jesús. Va. ¿Cuándo fue la primera vez que usted, alguien que me ayude, la primerita vez que usted escuchó hablar de Dios? Alguien que lo recuerde. ¿Cuándo fue? Yo tenía como 7 años. Yo recuerdo que mi Ok, mamá siempre ya está. hablaba de eso. 7 años. Ahora, usemos a la hermana Zaida, ¿no? ¿Y cuándo fue que tú aceptaste al Señor? Como a los 12. Eso quiere decir que pasaron 5 años. Sí. Y en el caso de cada quien, su propia situación.
Seamos sinceros. Usted conoce a Dios a los 15 años y le hablan de Dios. Y en ese momento le dijeron, ¿necesitas a Cristo? Y usted que dijo, oh sí, Cristo, necesito que transforme mi vida. Voy hacia mi adolescencia cargado de un montón de perversidades. No quiero. ¿Eso hizo usted? Se hincó de rodillas y dijo, Señor, no quiero vivir una vida joven santificada. O alguien más que estaba la muchacha ahí en la esquina diciendo, no. ¿Qué hizo usted? ¿Aceptó la oferta de salvación del Señor o la despreció? Algunos, la minoría, lo aceptaron a la primera. La minoría. La mayoría, la verdad es que lo despreciamos. No nos interesas. ¿Y qué hizo el Señor? Fuego consumidor del cielo, ¡fua! ¿No? Como en los tiempos de Elías, por ahí que se abrió la tierra y los dragones se me hubiera atacado. Creo que me vuelve a vomitar, no me hubiera yo gustado a la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Regresó nuevamente a mostrar su amor. Y nuevamente. ¿Cuál es la única manera? Por favor, y que les quede bien claro, pero nos va a doler. ¿Cuál es la única manera que existe en el mundo para acabar con el desprecio? Mostrar amor incondicional. Sí, exacto, doña Carmen, y yo la entiendo. Qué duro es llegar con la persona y decir, te perdono, en verdad, discúlpame, y que la persona le conteste a uno, yo te conozco, eres un quién sabe qué hipócrita, a mí no me vas a convencer, lárgate con tus disculpas. Y uno dice, Señor, yo ya cumplí, yo ya le pedí perdón, ahí ya, tú atiéndelo, dale lo que se merece. No, ahora yo tengo que demostrarle que le perdoné, tengo que mostrar caridad. Por favor, no seamos tontos, tampoco me voy a poner de tapete porque no es eso, pero si hay oportunidad, tengo que mostrarle a la persona que yo ya tengo un concepto distinto de ella, que ya le perdoné. Amor incondicional, no hay otra manera, no existe otra manera, no hay otra. Así fue como el Señor terminó conquistando nuestros corazones, así es como tú vas a terminar conquistando cualquier corazón. Imagínense el impacto, perdón César, con la confianza, el impacto de un César que llegue con el papá y le diga, te pido perdón y perdóname. ¿Qué impacto del César que regresa 15 días después, papá, te traigo un poco de despensa para lo que te sirva? ¿Qué va a decir el papá? ¿Para qué? ¿Para qué? Y luego no lo piensa, hasta lo dice, ¿no? ¿Pero tú qué? ¿Qué bicho te picó? Sí, ¿qué bicho te picó? ¿Qué mosca? Las moscas ni pican, muerden, creo, no sé, como sea. Porque realmente se genera un impacto bien fuerte, ¿no? Porque no hay nada que pueda curar el desprecio más que el amor incondicional. Mis hermanos, para que no nos gane el tiempo, muy bien, vamos a lo último. Estamos con dos formas de vida. Ahora vamos a pensar acerca de el fruto del Espíritu, de estas virtudes cristianas. Oigan, ¿y tus virtudes? ¿Cómo andan? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Quiero señalar algunas cosas con respecto a ellas. Primero, donde dice fe, la traducción correcta es fidelidad. Ahí Dios está hablando de las personas que son confiables. Ahí no está hablando de fe, creer, sino habla de gente fiel. O sea, los cristianos espirituales son confiables. Uno le puede decir, hermano, te haces cargo de la ofrenda y no agarra ni 50 centavos. Confiable. Confiable significa que uno le dice, por favor, tú vienes el sábado porque te toca atender a los niños. Y ahí está, atendiendo a los niños. Aunque no llegue nadie, ahí está atendiendo a los niños, ¿no? Hermana, le toca el arroz. Sí, hermano, yo hago 3 kilos de arroz y llega ese día con 1 kilo. Es que no me alcanzó. Confiable es, hago los 3. A eso se refiere fe. Luego, otra cosa que señalar, donde dice mansedumbre, la traducción correcta es humildad. Se refiere a personas que tienen carácter humilde. Y la última, templanza, la traducción más adecuada es dominio propio. Qué complicado. Tú decides cómo reaccionar, no las circunstancias. Tú decides cómo reaccionar, no las circunstancias. Cuesta mucho trabajo. Hermano César, ¿qué más, mi hermano? Tienes un problema. Sí. Y sientes que se te acaba el mundo. Sí. Pero en ese momento, justo en ese momento, tú dices, no, Dios tiene el control y es Él el que tiene que decidir qué es lo que va a suceder. Perfecto. Y cuando tú tienes esa confianza, puedes lograr ver
que el problema no era tan grande porque Dios ya lo pusiste en primer término. Sí, Y Él es el único que da solución. sí. Ahí es confiabilidad, ¿no? De uno mismo. Sí, no, ahí sería el primer fruto, amor, gozo. Ahí el fruto espiritual es el gozo. Ese es gozo. Porque puedes ver pasar tu problema Sí. y te das cuenta que no es problema, que es situación. Sí, entiendo que realmente no es tan grande como nosotros lo estamos queriendo ver. Ese es el fruto espiritual del gozo. Ahora les explico. El gozo espiritual no es que usted todo el tiempo está así. No, Perdí mi trabajo. no. ¿No? El gobierno se quedó con toda mi afore. No. Al gozo. Gozo espiritual se refiere a una actitud de tranquilidad y confianza, porque se tiene la certeza de quién está controlando las cosas. Eso es gozo. Entonces ahí sería gozo. Sí, tengo problemas, claro que tengo problemas, ¿no? Pero no voy a permitir que los problemas me obliguen o me condicionen a reaccionar de cierta forma. Yo lo decido. ¿Por qué? ¿Porque soy muy fuerte? No, porque ya le cedí el control al espíritu, porque ya decidí ser un cristiano espiritual. Y no son las circunstancias lo que me va a hacer reaccionar, sino el control del espíritu. O sea, por eso es que la vida cristiana, si ustedes me preguntan, ¿es maravillosa? Por supuesto, pero no es para cobardes. No es para cobardes este asunto. Es realmente para quien está dispuesto a hacer un esfuerzo para alcanzar su meta. Pero cuando usted llegue a ese lugar donde usted ya esté reflejando a Cristo y la gente cuando lo vea a usted, vea más a Cristo que a su propia persona, quienes a lo mejor por ratitos hemos estado ahí, hermanos, se viven unas cosas ahí, ¡wow! Sorprendentes, es maravilloso, no sé cuántos ya les ha pasado, a la mayoría, ¿no? Momentos en los cuales Dios provee de manera inesperada, no hay dinero y aparece una enfermedad que se cura de manera casi sobrenatural, circunstancias que parecieran en nuestra contra que se resuelven sin que intervengamos, dependemos de la firma de no sé quién que conoce al gobernador y la firma llega solita y nadie dice, no, pero oye, espérate, ¿cómo? Exacto, eso se vive ahí, ¿no? Mis hermanos, ¿algo más de los 9 frutos del Espíritu? ¿Algo más? ¿Alguna duda para que pasemos a la conclusión? Por ejemplo, en dado caso, ¿no? Ahora voy a posicionar las cosas un Sí. poquito al revés. La persona que te hace daño te pide perdón. Sí. Y tú le dices que sí, ¿no? Porque Sí. pues creo que pues tú también te consideras a ti mismo. Sí. Y si te pide perdón y te vuelve a lastimar, y te vuelve a pedir perdón y te vuelve a lastimar y así se va, o sea, ¿qué haces con esa persona? Muy bien, lo perdonas hasta 70 veces 7, ¿no? No, yo no lo digo, lo dice la Biblia, ¿no? O sea, viene la persona mala y me dice, te pido perdón. Yo respondo con el fruto del Espíritu, amor, paz. ¿Está bien? Perfecto. Revístanse de amor, dice la Biblia, es el vínculo perfecto. Está bien, te perdono. Pero, ya usted ahora tiene que ver si la persona empieza a hacer lo que Juan el Bautista llamó frutos dignos de arrepentimiento. O sea, usted no le va a abrir su corazón a la persona que lo lastimó. O si hacen ustedes eso, se están equivocando, ¿eh? Sí, es como el esposo que acaba de adulterar, ¿no? Y le pide perdón a la esposa. Ambos son cristianos. ¿Qué debe hacer la esposa? Perdonarlo así de fuerte. Se oye. Sí, claro, se oye re fuerte. Es más, volteemos la tortilla para que no piensen que solamente los hombres. La esposa adultera y le confía. ¿Qué debe hacer el esposo? Pues, tiene que perdonar. Ahora, en ese momento, ¿qué hace el esposo? Mi corazón abierto, engáñame otras 10 veces y no importa. No. A ver. Calma. No. Si ya la persona me pidió perdón, yo tengo que darlo o aceptarlo. Y eso debe ser incondicional. Pero la confianza, eso solamente se restaura cuando la persona que ofendió o lastimó empieza a actuar de manera distinta. Porque si no empieza a actuar de manera distinta, grábense esto y subrayenlo, hasta con un marcador de ese fosforescente, la persona no se ha arrepentido. Los va a volver a lastimar. Sí, está bien, esposa, adulteraste, te perdono, no tengo problema. Y voy a luchar porque esto se restaure. Pero voy a esperar.
Porque recuerden, ya lo hemos manejado aquí como una especie de condición. Genuino arrepentimiento no es cuando usted llora. Genuino arrepentimiento es cuando usted cambia. No se imaginan la cantidad de hombres que le han chillado a la esposa que los perdone, pero porque no quieren que les metan en descuento. No porque les haya dolido el adulterio. Es más, ya tienen planeada la cita del siguiente miércoles. Lo que no quieren es que les metan descuento. Entonces, verdadero arrepentimiento es cuando usted cambia, cuando usted llora. Entonces ahí en ese caso alguien me pide perdón, yo le pido perdón, pero blindo mi corazón, ¿no? Y espero el fruto digno de arrepentimiento para ver si la persona es confiable. Si no es confiable, yo ya lo perdoné. Y lo que me vuelva a hacer ya no me va a lastimar, ¿no? Porque ya perdoné. Qué complicado. No, no es tan complicado. ¿Saben qué? Es que no nos gusta rendirle nuestra vida a Dios. Ese es lo complicado, que no queremos, ¿no? Mis hermanos, hacia la parte final, muy bien. Oigan, autoflagelación, porque Pablo dice, porque todo aquel que ha dejado estas cosas ha crucificado sus deseos en la... O sea, ¿qué es autoflagelarnos como cristianos? O sea, así como le hacen los ascetas que se golpean para ahuyentar el pecado. ¿No los han visto? Hasta se sangran. No, porque con eso castigan la carne. No, espérense, la carne no es esto, es lo de adentro. El cristiano no se autoflagela. Hay muchos cristianos que se autoflagelan. Tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado. Hay cristianos que entran en agonías espantosas de tristeza y arrepentimiento porque la carne ya los venció, y al vencerlos la carne y no controlarlos el espíritu, están viviendo el pecado. Un cristiano peca, claro que peca. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? La única diferencia es que el cristiano ya fue perdonado en la cruz, pero de ahí en fuera sigue siendo igual de pecador. Pero eso no quiere decir que el pecado lo tenga que dominar, porque el plan de Dios es que sea el cristiano quien domine al pecado. Pero hay cristianos que a veces se dejan dominar al pecado y como consecuencia de ese dominio entran en infiernos de autoflagelación. ¿Y saben cuál es su solución? Ya no voy a ir a la iglesia, ando re mal. Mira cómo, para ir a poner la cara ahí, no, mejor no voy. Uy, hermanos, por favor. La autocompasión, alguna vez un escritor redactó que la autocompasión es el arma más perfecta que ha desarrollado Satanás. La autocompasión, como ha alejado gente de las iglesias y de Dios, porque han pecado y su solución es: me alejo. Y no solo se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, que es lo peor. No leen su Biblia, no oran. Pecan a triple y al doble. No, sí, claro, por supuesto. Y si la carne está dominando, la carne dominará más y será mucho más pecado. Hermanos, lleguemos a la parte final. Si tú luchas porque seas un cristiano verdaderamente espiritual, mira de todo lo que te puede salvar la espiritualidad. ¿Quién me lee 5:26 de Gálatas? El último versículo. Y esa es la conclusión. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si te decides a ser un cristiano espiritual, Pablo dice que el ser cristiano espiritual te va a evitar todo eso. De eso te va a curar. Y en esas tres cosas encuentren ustedes la semilla para cualquier conflicto o problema que se pueda vivir en este mundo. Ser un cristiano espiritual te previene contra la vanagloria, el querer sentirte más que los demás. Te previene contra eso. Ya no te hace nada. Te pueden decir muchas cosas. Qué bueno eres, qué bien enseñas. Ya se te resbala, ya no te afecta tu equilibrio. Tú ya estás plenamente convencido de quién eres y lo que debes de hacer. Ya no te destruye por dentro. Porque créanme, hermanos, que la vanagloria, es una droga más poderosa que las metanfetaminas. La vanagloria es destructiva como no se imaginan, ¿no? En los trabajos, ¿cuánta gente no por vanagloria lo vemos volverse prácticamente un tapete de los jefes y supervisores con tal de que lo eleven a un... hermanos, ¿no? El compañero de trabajo que te saluda, hola, ¿cómo estás? Y por atrás habla mal de ti para ver si a él le dan tu puesto, ¿no? La vanagloria. Mis hermanos, las molestias, la vanagloria, las molestias, el estar siempre incómodo, molestándonos, las envidias, estar siempre con conflictos de lo que yo tengo y de lo que no lo tengo. Hermanos, todo eso es bien destructivo. El cristiano espiritual queda inmunizado contra todo esto. Y hay muchos cristianos que no están inmunizados,
actúan como si lo fueran. Recuerden, la religión cambia por fuera, el cristianismo cambia por dentro. Hay muchos cristianos religiosos que dicen, ay hermano, estrenando coche. Sí hermano, ay no, qué bonito está hermano, qué gusto me da en verdad, que qué bueno que Dios te lo proveyó. Y por dentro, hijo man, yo que no tengo ni siquiera un cochecito de home dogs. ¿Por qué si, cuate, por qué si, no? Porque si él sí está estrenando, yo no estoy estrenando, ¿por qué? ¿Han visto un hermano que logra construir un segundo piso en su casa y van y el hermano dice, es que quiero venir, que venga a la iglesia a orar para dar gracias? Oigan, qué agradable es ver prosperar a los hermanos. Es maravilloso para quien no está metido en estos asuntos de atrás, pero es maravilloso, en verdad, llegar a la casa de alguien y ver que alguien prospera, que su hijo crece, que lo pudo meter en una escuela particular. ¿Cuál es el problema? Qué bueno que el Señor esté haciéndole de bendición a alguien. Eso es maravilloso. Pero cuando somos cristianos carnales, no se puede. No se puede. Hermano, yo aquí con mi telefonito, esos que nada más reciben llamadas y mensajes, pero pues ¿para qué compro otra cosa? Con ese yo resuelvo. Y por dentro pensando, no, es que no tengo, pero si tuviera, me compraba un iPhone 15. Oye, pero no hay iPhone 15, me lo mandaba a construir si tuviera yo dinero. Mis hermanos, que la conclusión sea de ustedes en el par de minutos que nos quedan. Algo que concluir del tema, que ustedes hayan aprendido. Hay dos formas de vivir la vida. ¿Cómo van a vivir esta semana? La decisión es de ustedes. La decisión es de ustedes. Atrás. Creo que Pablo le quería explicar a los Gálatas algo muy parecido con lo que Jesús le quería explicar a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para que vieras el reino. Sí. Pero es necesario nacer de agua y de espíritu para que pudieras entrar en el reino. Pablo lo decía como que si vivimos en el espíritu, entonces andremos en el espíritu. Quiere decir que si ya naciste del espíritu, vive conforme el espíritu quiere que vivas. Entonces, creo que es muy parecido a la explicación que tiene. A la que Jesús le dio a Nicodemo para enriquecerlo. Mis hermanos, pues a la batalla, porque ahorita que concluye el amén, esto no para, a continuar en la lucha que tenemos. En sus lugares cerremos nuestros ojos, en oración despidamos nuestra reunión. Señor, queremos concluir, y a la hora de concluir, Señor, quiero hacer esta oración. No recuerdo yo, en todo el tiempo que he estado al frente, en las oportunidades que he tenido, Señor, enseñando aquí en la iglesia, no recuerdo haber hecho una oración semejante a la que voy a hacer. No es diferente a otras, simplemente que las palabras van a poner una perspectiva que vaya apuntando hacia lo que hoy aprendimos en Gálatas capítulo 5. Señor, esta es la oración que yo quiero que mis hermanos en su corazón, ahorita que le estén escuchando, la comprendan, la analicen y sobre todo la interioricen, se la metan bien adentro, Señor, y la convirtamos en una oración que, ¿por qué no?, pueda ser nuestra oración de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado, hasta volvernos a ver. Señor, es una oración bien simple. La oración es: Señor, yo tengo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y la llegada de Cristo a mi vida me ha dado una nueva naturaleza espiritual, y la llegada del Espíritu Santo me da la posibilidad de poder vivir realmente en santidad. Señor, la santidad es una elección, ya nos fue otorgada, pero vivirla depende exclusivamente de nosotros. Ya comprendimos las implicaciones de bendición que hay en vivir una vida santa, como también comprendemos las implicaciones en consecuencia de no vivirla. Por eso, Señor, para el día de hoy, domingo, lo que resta del día y los siguientes días de la semana, te queremos hacer esta oración. A partir, Señor, de que concluyamos nuestra oración, te queremos pedir que nos ayudes a mirar las cosas como las miras tú. Ayúdanos a sentir como sientes tú. Ayúdanos, Señor, a pensar como piensas tú. Ayúdanos a reaccionar como reaccionas tú. Ayúdanos, Señor, a discernir y analizar las cosas como las analizas tú. Ayúdanos, Señor, simplemente a vivir como tú viviste. Porque tu palabra es bien clara en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6.
esta oración así de simple puede desatar nuestra espiritualidad. Y que estemos preparados, porque Satanás nos mandará los obstáculos necesarios en la forma de amigos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, esposo, esposa, quien sea, para que entonces la carne desde adentro nos diga no, no, no puedes permitirte un dolor más, no puedes permitirte un insulto más, no puedes permitirte una mentira más. Reacciona en revancha, reacciona en ira. Si te han gritado, demuéstrales que tú gritas más fuerte. Que estemos preparados porque eso va a pasar. Pero los que realmente, como dice Pablo en Gálatas, somos de Cristo, vamos a poner en la cruz esa naturaleza carnal y nos vamos a esforzar por vivir, no vidas perfectas. Hay algo mejor que vivir vidas perfectas. Y ese algo mejor, según Gálatas 5, es vivir vidas espirituales, donde somos nosotros quienes tenemos dominio sobre nuestra carne. Que sea una semana de victoria, Señor, y que hasta que nos volvamos a ver, podamos dar testimonio de que nuestra vida fue diferente y que fuimos capaces de demostrar cosas distintas, fuimos capaces de reaccionar distinto, pensar distinto, aunque sea una vez. Así estaremos poco a poco dando el control de nuestras vidas. Por esto oramos, despídenos con bendición, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.